Conociendo escritores. El día de hoy estaremos en la nueva transmisión en vivo con Karime Gutiérrez. El día de hoy mis compañeros Andrea, Lalo, Alexei, Ángel y Xochitl Quetzal harán una entrevista a través de 99-1. Hola amigos, buenas tardes. Estamos aquí en el programa Conociendo Escritores. Nos encontramos una vez más con nuestro equipo. Vamos a realizarle una entrevista a nuestra invitada de hoy, que es Karime Gutiérrez, quien acaba de sacar su segundo libro, Enraizada, con la editorial Lagares. Bueno, comencemos con la entrevista. Hola Cari, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Okay, gracias por estar aquí. Ok, comencemos. Lo primero, ¿desde qué edad empezaste a escribir y por qué? Bueno, yo empecé a escribir aproximadamente desde que tengo memoria, literal. Mi regalo de cumpleaños número 8 fue que mi papá me llevara a una biblioteca y encontré un libro precioso que se llamaba Mitología griega para niños y quedé enamorada de la literatura desde ese entonces. Oh, wow. Qué bonito. Qué inspirador. Ok, la segunda pregunta es, ¿qué te incitó a escribir? La soledad. Wow. Yo creo que todas las personas en algún punto sentimos un gran vacío existencial, emocional y también de acompañamiento. La literatura te da la posibilidad de ser quien tú quieras ser en el momento que quieras. Y ese es el momento crucial en el que yo dije que eso era para mí, porque la soledad siempre, en particular, me ha impulsado a no sentirme sola. Wow. Qué intenso. Es muy bonito. Gracias. Antes de que empezaras a escribir, ¿qué autores leías y sobre qué? Bueno, yo empecé a escribir a los 8 años poemas de los que realmente me arrepiento, pero hace algunos años, cuando yo empecé a tener 16, leí un gran libro que se llamaba La insoportable levedad del ser de Milan Kundera. Ese libro habla sobre la memoria poética, que todos tenemos malas experiencias, pero que la memoria poética pues son esas cosas buenas que guardamos en el corazón. Cuando uno es joven empieza a hacer poemas y escritos de todo, que me llamó el novio, que me siento mal, que me peleé con mi mamá. Cuando crecemos, esa parte de nosotros se va diluyendo porque empezamos a ser más exigentes. Uno de mis autores que más me ha ayudado con referente a seguir hablando sobre lo que me incomoda es Milan Kundera, Mario Benedetti, Julio Cortázar, Eduardo Galeano, por supuesto. Excelente. También Chekhov, grandísimos cuentos. Grandísimo. Y creo que son los primordiales. Sí, muy buenos escritores, la verdad. Gracias. ¿Sigues estudiando en este momento? Si es así, ¿dónde estudias? ¿Qué estudias? Yo estudio literatura. La carrera se llama Creación y Escritura Creativa en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Pero ahorita ya estoy en mi servicio, estoy en la Embajada Francesa haciendo ahí traducciones de textos por las mañanas. Oh, qué padre, qué interesante. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo más difícil de estudiar literatura? Yo creo que son los problemas existenciales. Cuando la gente va caminando vive ciega. No habla, solo imita. Cuando tú te sientas a leer un libro, a empezar a conversar con los grandes de la historia, te das cuenta de que hay algo más. Y es cuando comienzan esas preguntas internas, si realmente vale la pena o no hacer lo que haces.
Y yo creo que todos o todas las personas que estudian humanidades tienen este auge, el saber si lo que uno hace es importante. Ok. ¿Qué libros has escrito? ¿Qué libro? Mi primer libro lo saqué hace 2 años, que se llama La ciencia de los soñadores. Es un libro sobre física teórica, explicada en cuentos a niños, literatura. Mi cuento favorito de ese libro es La paradoja de Olbers. Y pues ahorita el de Enraizada, que es más o menos una historia de amor, empieza siendo una historia de amor para otra persona y termina siendo un autodescubrimiento sobre el amor propio. Se ve que está interesante. ¿Ya saben? Cómprenlo. Ok. ¿Fue difícil publicar tu primer libro? Por supuesto. En primero, el proceso de publicación, primero tienes que ir a Indautor a registrarlo. En segundo lugar, tienes que ver que una persona confía en tu trabajo. Y tú eres tu única exponencia, entonces tú tienes que ir con la gente a preguntar, a hacer todo tipo de cosas. Editoriales muy grandes como Editorial Planeta, pues te piden muchas cosas. Yo actualmente estoy con Editorial Lagares, que es básicamente una imprenta editorial donde tú pagas cierto dinero por publicidad y por cuántos libros tú quieres que te impriman, y de ahí se deriva la publicidad. Entonces, sacar un libro en realidad, más que difícil, es mucho trabajo. Ok. ¿Qué escritores crees que fueron los que más causaron un boom en tu ser, que más influenciaron? Eduardo Galeano. Eduardo Galeano tiene un libro que se llama Las venas abiertas de América Latina. Y para mi gusto, yo creo que es el libro más cierto y más acertado de toda la literatura latinoamericana. También está Oliverio Girondo con su poema Espantapájaros, que es terriblemente maravilloso y cierto. A Alejandra Pizarnik, la poeta maldita, que te hace verte a ti misma y ver esos defectos que no te gustan y luchar por ellos. Y yo creo que una de las figuras no literarias que más me ha ayudado es Leonora Carrington. Ok. ¿Crees que exista algún horario exacto en el que tú digas voy a escribir y lo haces? Para muchas personas es común hacerlo por las tardes. Yo me acuerdo que leí un libro de Stephen King que decía que él todos los días se sentaba a las 6 de la mañana a escribir y terminaba a las 4 de la tarde como un horario de oficina. Pero a mí me resulta más provechoso trabajar por las noches, en las madrugadas. Empiezo 9, 10 de la noche y termino a las 4 o 5 de la mañana, lo cual eso es malo porque uno tiene cosas que hacer el otro día. Pero pues uno hace lo que hace porque lo ama. Y las musas es un mito. Las musas sí existen, pero no siempre nos llegan. No es como una voz externa que viene a decirnos que tenemos que escribir. A veces nosotros nos tenemos que sentar a trabajar como cualquier otro oficio. Ok. ¿Qué tipo de narrativa es tu favorita y por qué? La literatura de horror. Es diferente a la literatura de terror. La literatura de horror es crítica social y política, sobre todo, hablando de temas demasiado tabús. Por ejemplo, los necrofílicos, los pedófilos, los genocidios, los crímenes de Estado, y te lo hacen ver de una forma en cuento que parece que no es real, pero al final del día son cosas que suceden. Y la literatura de horror es mi favorito porque nos hace vernos a través de ese espejo que no queremos ver y nos damos cuenta de quiénes somos. Y cuando nosotros hacemos eso, nos damos cuenta que podemos hacer algo más por el mundo. Okay. Bien. me gustó esa respuesta. Otra pregunta. ¿Qué es lo que tú le dirías a la gente que no te conoce para que incite a leer tus libros? ¿Mis libros o la literatura en general? Literatura en general y un énfasis en tus libros, en tu escritura. Yo les diría que no sean conformistas, que dejen de ser ciegos,
que el mundo que nos venden allá afuera no es tan grandote como todos dicen, que a veces hay cosas pequeñitas que nos llenan más el corazón y el alma que algo que nos venden como grande. Yo opto por la liberación espiritual, emocional y física de cada ser humano, y mucho de ello lo he encontrado en la literatura, porque precisamente somos quien queremos ser todo el tiempo. Así que si yo pudiera decirles, oigan, lean mi libro, yo creo que lo haría de esta forma, diciéndoles que quiero que despierten. Y que si yo puedo ayudarlos a sentirse menos solos, entonces yo voy a estar ahí a través de mi libro dándoles la mano para que nadie se vuelva a sentir solo otra vez. Ok, muchísimas gracias. Son respuestas muy interesantes, la verdad. Bueno, claro, lo espero de ti. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Cari. Gracias, verdad, Andrea. es un gusto tenerte aquí con nosotros, con todos, la verdad. Bueno, pues esperamos verlos en el próximo capítulo. Muchas gracias por todo y hasta luego.